Ok. Buenas tardes. Mi nombre, como decía Natalia, es Luis Hereira y quiero compartir con ustedes algunas de mis experiencias usando plataformas de sensores y componentes de localización de Windows 7. Windows 7 vino a revolucionar un poco el desarrollo de aplicaciones Windows, incorporando dentro de su evolución algunos elementos que ya venían siendo necesarios para la utilización de algunas aplicaciones. Hoy día el tema de la movilidad es algo que está latente. Hoy día muchas empresas están saliendo a la calle a recoger información, a recopilar información, o requieren de información que está localizada en distintos lugares y por lo tanto requieren adaptarse de mejor manera a este escenario. Dado esto, en nuestra presentación los objetivos que nos trazamos básicamente es mirar un poco qué es lo que trae Windows 7 respecto de sensores y componentes de localización y entregarle los componentes iniciales que les van a poder permitir a ustedes integrar sus componentes, los que ya puedan venir en los distintos dispositivos que estén usando, que ejecuten Windows 7, o cómo construir algunos sensores, como por ejemplo de localización, y cómo evaluar cuáles son los sensores que me sirven para utilizar con esta arquitectura. Por lo tanto, nuestra agenda va a cubrir todo lo referente a lo que es arquitectura de la plataforma de sensores y localización. Vamos a ver cuáles son estos componentes, las interfaces que tenemos disponibles, las APIs de sensores y de localización, y además cómo se modifica nuestro panel de control cuando instalamos estos sensores y cómo interactuamos entonces con nuestros sensores. Si miramos en retrospectiva, el tema de la utilización de sensores no es algo nuevo. En realidad, hace mucho tiempo que se utilizan sensores, los PLC, por ejemplo, para control automático. Si miramos la industria automotriz, hace 40 años atrás, veíamos un auto muy potente, muy elegante, con un motor tremendo, donde el dispositivo más inteligente era su radio. Este dispositivo era lo que mayor información era capaz de procesar y mostrarnos y entregarnos de manera automática. Y con el paso del tiempo las cosas han ido cambiando, hemos ido evolucionando y hoy día la verdad que si miramos los autos actuales están llenos de sensores. Hoy día tenemos un sensor o podríamos tener un sensor que nos avise si estamos muy próximos adelante o detrás. Tenemos sensores en los parabrisas que automáticamente se habilitan cuando hay humedad o cuando llueve. Tenemos sensores en las luces que permiten que se prendan cuando la iluminación no es la adecuada. Tenemos sensores que nos avisan cuando se nos abre una puerta o se nos abre un cristal o un vidrio o cuando tenemos problemas en algún neumático, etcétera. Tenemos montones de sensores hoy día en estos autos y la verdad es que nos ha permitido que la conducción y la cantidad de accidentes vinculados a esto sean bastante menores. Si miramos nuestros PC modernos, los PC que tenemos hoy en día, en realidad nos está pasando más o menos lo mismo que con la industria automotriz. Si nos fijamos, tenemos que nuestros computadores hoy día son capaces de encendernos el teclado, por ejemplo, automáticamente cuando tenemos baja iluminación. Son capaces de detectar las temperaturas de nuestro procesador o de nuestros componentes y alertarnos de que estamos en situaciones críticas. Podemos también tener acelerómetros con los cuales podamos adaptar nuestra pantalla de mejor manera. Tenemos en algunos escenarios lectores de proximidad y además
lectores de localización que nos van a permitir mostrar información o interactuar de mejor manera con aplicaciones que requieren información de localización, como por ejemplo, si me interesa saber el clima, ya vamos a ver un ejemplo más específico alrededor de esto. Pero lo que sí está siendo hoy día cada vez más habitual es que nuestros computadores tienen mayor cantidad de componentes que nos permiten interactuar de otra manera, más allá del mouse y el teclado y el touch de la pantalla, y nos permiten entonces además pensar en una generación de aplicaciones que sea capaz de recoger información desde otros puntos que hasta ahora no era visible o no era posible. O para hacerlo, se convertía realmente en algo bien tedioso o bien complicado el hecho de poder hacerlo. Básicamente, ¿qué es lo que nos brinda esta plataforma de sensores que acompaña a Windows 7? Bueno, nos permite que nuestras aplicaciones respondan al usuario y al medio ambiente de una forma un poco distinta, un poco más rápida también, que se preocupen por cosas que nosotros no necesariamente debemos preocuparnos. No sé a cuánto les ha pasado, por ejemplo, en aplicaciones de recolección de datos, que la fecha y la hora no es la adecuada debido a que no ha sido bien seteado la zona geográfica en la que nos encontramos. A mí particularmente, recientemente me tocó participar en un proyecto donde tuvimos algunos problemas precisamente porque no era posible asignar información de la localización de forma automática y por lo tanto el digitador que estaba en terreno no seteaba adecuadamente las horas y cuando íbamos a calcular las dispersiones en términos de tiempo de medición teníamos algunos problemas y teníamos que estar haciendo correcciones a esas mediciones. Por otra parte, nos proporciona un modelo unificado para todos los tipos de sensores, todos aquellos sensores que cumplan con esta API o que implementen esta API, entonces va a ser posible usarlos dentro de nuestras aplicaciones. Y aquí tenemos una separación, tenemos algunos sensores físicos, como son los GPS o los sensores de iluminación o los acelerómetros, pero también tenemos algunos sensores lógicos. Y dentro de este paquete de sensores lógicos podemos agrupar aquellos que resuelven, por ejemplo, localización basados en triangulación. Si yo tengo información que me permite inferir cuál es la posición en la que estoy, es bastante común hoy día encontrarnos en muchos celulares, por ejemplo. Yo puedo abrir un mapa, una aplicación de georreferencia y puedo fácilmente decirle, ¿sabes qué? Ubícame donde me encuentro en este minuto y recogiendo información respecto de las antenas a las que yo me encuentro conectado, esta aplicación es capaz de decirnos, ¿sabes qué? Usted se encuentra ubicado en esta posición. A eso es a lo que le estamos llamando sensores lógicos. Interesante que, a diferencia de otras opciones que teníamos anteriormente, tenemos un método unificado para acceder a todos estos sensores mediante una API, al igual que accedemos a los distintos componentes de hardware de nuestro computador vía WMI. Ahora tenemos una API que nos va a permitir recolectar información asociada a estos sensores, saber cuáles son los sensores que tenemos disponibles, si un determinado dispositivo está disponible o no, y si está disponible, entonces poder interactuar con él con independencia del fabricante. Esto gracias a la API que nos proporciona Windows 7. Y adicionalmente, dentro de todo este contexto de ejecución, y un elemento muy importante y en lo cual Microsoft ha puesto mucho foco, es garantizar o establecer un entorno de ejecución no invasivo y seguro para estos sensores. Por ejemplo,
si yo quiero utilizar un sensor de localización, una de las primeras cosas que tengo que hacer es permitirle al sensor de localización que recupere información de mi localización. De lo contrario, las aplicaciones que traten de acceder a ese sensor, se les va a negar su acceso y no van a poder recuperar esa información. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se busca es, si bien se quiere facilitar el uso del computador, no se quiere exponer información que eventualmente puede ser privada o que el usuario no quiera entregar a alguna aplicación. La plataforma de sensores de Windows 7 está dividida en las capas que tenemos presentes acá. Partimos de abajo hacia arriba, tenemos en definitiva el componente de hardware, como puede ser un acelerómetro o un control de luz ambiente, esa capa de dispositivos que tenemos que tenerla si queremos que nuestras aplicaciones utilicen estos sensores. Después tenemos una capa que es la plataforma de localización y sensores de Windows 7 propiamente tal, donde tenemos unas clases, tenemos una clase base que en el fondo lo que hace es extender para todo tipo de sensores, expone una API o expone un conjunto de funciones que después son presentadas vía API y que nos permiten interactuar con ella desde nuestra capa de aplicación. Si se fijan, la interacción es bastante simple. Paso 1, tener el sensor. Paso 2, tener la API. Paso 3, usarla. ¿De qué manera? Llamando a los distintos métodos que están expuestos en nuestra API. Facilidades que tenemos asociadas, por ejemplo, al sensor de luz en Windows 7. Primero tenemos una clase que es capaz de manipular este sensor y nos permite, basado en el estándar ACPI, interactuar con él y obtener información respecto de la luz ambiente a la cual estamos expuestos. ¿Qué nos permite esto? Bueno, poder ajustar, por ejemplo, el brillo de nuestra pantalla o el contraste de nuestra pantalla o trabajar con distintas tonalidades ciertos espacios de información que se están presentando al usuario. Por ejemplo, cuando tenemos mucha luz, normalmente los netbooks o los notebooks que utilizamos hoy día, expuestos a la luz del sol, por ejemplo, se hace un poco difícil su lectura. ¿Por qué? Porque tenemos mucha iluminación. Entonces, lo que podríamos hacer nosotros es que nuestra aplicación, cuando se encontrara en esta situación, leyendo información desde el dispositivo o desde el sensor de luz, pudiera adaptar la iluminación de la pantalla o los tonos, por ejemplo, adoptar unos tonos de grises o bordes un poco más oscuros, más opacos, de forma tal que podríamos mantener la funcionalidad de nuestra aplicación sin necesidad de tener que estar haciendo grandes configuraciones o tener que estar haciendo lo que hacemos hoy, que es estar jugando con las teclas de función, ajustando el brillo o cambiando las resoluciones para que se vean un poco mejor. La idea aquí sería que nuestra aplicación se autoadaptara a este proceso y pudiera entonces encontrar la mejor forma de presentar la información a nuestros clientes. La otra gracia que tiene esta plataforma es que nos permite acceder a los datos del sensor y poder optimizar su comportamiento. Es decir, no solamente necesito saber cuál es, por ejemplo, el nivel de iluminación que hay, sino cuál otra información asociada al sensor o que me pueda prestar el sensor y que yo autorice que el sensor me entregue, es decir, entregue a las aplicaciones, y mi aplicación entonces podrá adaptarse de mejor manera. Una mirada un poco más a bajo nivel respecto de cómo funciona esta plataforma. Tenemos por un lado el driver propiamente tal del sensor de luz ambiente, que se comunica directamente con nuestra API y nos presenta entonces información de brillo a la aplicación. Adicionalmente a esto, es interesante mantener un monitoreo de
si está funcionando ese sensor, cómo está funcionando, si en la interacción con ese sensor han habido problemas o no, si algunos de sus componentes base incluidos en el driver están operando o han reportado algún error. Y para esto, en realidad, se sigue utilizando la infraestructura que tenemos hoy día de reporte de errores o reporte de notificaciones de nuestras aplicaciones. Tenemos un espacio particular, que lo vamos a ver un poquito más adelante, a partir del cual se presenta toda la información de interacción con respecto al componente, y básicamente registrando en ella accesos denegados a esa información o errores que se han producido en la interacción con estos componentes. Un ejemplo de utilización del sensor de iluminación era, por ejemplo, si estamos usando una aplicación de mapas y estamos dentro de, o estamos bajo techo, lo más común es que nos encontremos en el escenario donde tenemos una iluminación adecuada y nuestra aplicación es capaz de, con un nivel de brillo que permite mostrar distintas tonalidades, nos muestra la información relevante para nosotros interactuar con este mapa. Estamos hablando en este caso, en el ejemplo que está marcado como modo interior. Si salimos al exterior, donde cambiamos el escenario y tenemos mucha luz ambiente, si tratamos de generar muchos contrastes, lo más probable es que no logremos entregarle al usuario toda la información que se requiere y por tanto nuestra aplicación en realidad debería tratar de corregir ese problema y entregar los contrastes fuertes, de manera tal que aquellos detalles, como por ejemplo vegetación o información aledaña a nuestro mapa, podría ser eventualmente descartada y mostrar, por ejemplo, información de la ruta o información de congestión, mostrar básicamente información relevante de acuerdo al entorno en que estamos ejecutando. Otro escenario distinto es cuando estamos en modo nocturno. En modo nocturno tenemos cero de iluminación y probablemente necesitamos otro tipo de contraste que nos va a permitir mostrar la misma información. Siempre fíjense que en los tres escenarios se muestra la misma información, pero se adapta la manera en que se presenta esa información al contexto de iluminación a partir del cual se quiere presentar esa información. Como ven entonces, si yo soy capaz de detectar cuál es el nivel de iluminación al cual está expuesto mi aplicación en este minuto, podría hacer que mi aplicación se comportara de manera distinta o presentara información de manera distinta, pero que pudiera siempre cubrir las necesidades de nuestro cliente. Hoy día, cuando nosotros salimos al exterior e incluso cuando estamos en nuestras oficinas, tenemos información por todas partes. Hoy tenemos mucha red de GPS que nos están mandando información constantemente. Tenemos muchas redes Wi-Fi, muchos access points, muchas redes de comunicación, cada vez son más. Y en realidad tenemos un conjunto de información que hoy día nos permite, de una u otra manera, establecer, por ejemplo, una posición que, si tengo un dispositivo físico como un GPS, esa posición puede ser bastante exacta, pero, por ejemplo, si tengo algunos dispositivos como la red Wi-Fi, que son un poco más inexactas, podría resolver también el tema de la localización o el lugar donde me encuentro ubicado, utilizando algoritmos de triangulación. Cuando queríamos hacer localización antes de Windows, entiéndase, cuando queríamos saber en qué posición estábamos y de acuerdo a esa posición, por ejemplo, saber cuál es la temperatura ambiente a la cual
me encuentro expuesto o se encuentra expuesto a un sistema, cuál es la hora o el uso horario que mejor se adecua al lugar donde estoy, cuál es la posición real en la que estoy ubicado. Para esto tendríamos que hacer podríamos hacer diferentes variantes. Por ejemplo, podríamos tomar un dispositivo, un GPS, conectarlo vía un puerto COM o un puerto USB, o algún puerto de interfaz, y instalar sus drivers y comenzar a interactuar con él, y teníamos un problema. Primero, los datos eran propietarios. Esto significa que cada vez que cambiáramos de dispositivo, estos dispositivos podían entregarme la información de manera distinta. Otro problema al cual nos encontrábamos sometidos era que teníamos un modelo de acceso exclusivo. Es decir, si yo leía el dispositivo, ninguna otra aplicación podía tener acceso a leer ese dispositivo, porque estaba bloqueado. Y por otra parte, los modelos de seguridad en realidad eran bastante escuetos. Por ejemplo, nos tocó en algún minuto participar de un concurso de vulnerabilidades, y el ejemplo que pusimos para que nos atacaran era básicamente usando Bluetooth. Todos sabemos que la mayoría de los dispositivos Bluetooth vienen con claves prefijadas que son bastante conocidas: 0000, 1234, 111. Es cosa de probar y encontrar cómo pareamos el dispositivo y cómo entonces, una vez pareado, nos conectamos a él. Esto hacía o obligaba que si yo quería tener algún nivel de control un poco mayor o resolver algunos problemas de comunicación o de acceso que tenía con el dispositivo, no me quedaba otra o me veía obligado a utilizar soluciones verticales y APIs propietarias que iban cambiando con la misma velocidad en que yo iba cambiando de dispositivo. Y esto me generaba entonces que para cada dispositivo tenía que generar entonces un tipo de interacción o una fachada, en el mejor de los casos, distinta, que nos permitiera recolectar esa información e interactuar con él. Lo que hace Windows 7 es definir una plataforma estándar para dispositivos y aplicaciones que usan localización. Básicamente, genera un estándar para definir drivers para estos dispositivos, y además genera una API para que las aplicaciones interactúen con estos dispositivos. De esta manera, Windows 7 nos resuelve o nos aísla un poco las particularidades de cada dispositivo. Lo interesante de este tema es que tanto los drivers como la API, si yo tengo un dispositivo que no implemente ese driver o que no implemente la API, como la especificación, yo tengo acceso a ella y puedo además certificar esa implementación. Tengo un SDK que me permite hacer estos desarrollos y que están disponibles para libre descarga en la web. Puedo hacer esa implementación más allá de que mi dispositivo en este minuto tenga el driver certificado o no. Otro de los elementos que agrega esta plataforma es un modelo de seguridad de interfaz usuario ya definido, a partir del cual se norma la manera en que el usuario aprueba o no la captura de esa información o la entrega de la información del dispositivo, la manera en que yo le pregunto al usuario, y adicionalmente resuelve el problema de acceso único, permitiendo un acceso múltiple o simultáneo al mismo dispositivo, de manera tal que más de una aplicación pueda ver la información o pueda acceder a la información del dispositivo. Otros elementos interesantes que han sido resueltos por esta plataforma es que se presentan un conjunto de datos estandarizados para representar, por ejemplo, posicionamiento georreferencial o direccionamiento habitacional. ¿Cómo yo puedo saber que estoy en cierto lugar que me va a permitir a mí poder ubicarme de mejor manera en el mapa? Bueno,
estos tipos de datos ya no tengo que inventarlos, ya no son propietarios, los tengo definidos en esta API y por lo tanto puedo llegar y usarlos. Al igual que la plataforma de sensores, en la plataforma de localización tenemos siempre de abajo hacia arriba, tenemos una capa donde están estos dispositivos, los GPS o los de localización vía triangulación. Recuerden que tenemos siempre dos grupos de dispositivos, dispositivos físicos o dispositivos lógicos. En el caso de la parte de triangulación es un dispositivo lógico, en el caso del dispositivo GPS un dispositivo físico. Y nuevamente tenemos nuestra API de sensores. Por sobre esa API de sensores entonces tenemos la API de localización, que lo que hace es especializar esta API de sensores para exponer de mejor manera la información. Tenemos dos maneras de interactuar con esto, vía Win32 con objetos.com o vía scripting, vía eDispatch, por ejemplo, para ser utilizados por Gadget o scripting o algún otro lenguaje de un poco más alto nivel. Y nuestras aplicaciones que entonces podrían seguir interactuando con nuestra plataforma Win32. Beneficios que tenemos o que podemos sacar de esta plataforma. Primero, tenemos una sola llamada a la API. Yo le pregunto, si estamos hablando de localización, le pregunto dónde estoy. Y esto me permite abstraerme del proveedor o del modelo con el cual tenga que hablar con este proveedor, si es asíncrono, síncrono, qué información requiero. Tengo una sola forma para hacerlo y con una sola llamada respondo a mi pregunta. Por otra parte, puedo implementar mecanismos que me permitan cambio automático de proveedor, sobre todo cuando me doy cuenta, por ejemplo, que tengo una antena al lado que me da mejor señal que la otra que estaba utilizando para hacer triangulación. Puedo hacer este cambio automático o que tengo mejor comunicación con alguna canal de GPS que me va a permitir obtener información de manera más rápida. Puedo ofrecer acceso simultáneo a los datos y adicionalmente mis aplicaciones construidas con .NET Framework pueden tener acceso a esta plataforma desde la misma forma en que trabajamos con nuestras aplicaciones, desde las clases. Ahí existe ya una implementación de estos objetos Win32. Tenemos interop ya definido que solo hay que descargarlos y nos va a permitir entonces poder utilizarlo desde nuestras aplicaciones para facilitar la comunicación con estos dispositivos. Por otra parte, también en el caso de los dispositivos de localización, yo puedo establecer una respuesta por defecto al dispositivo, es decir, a la pregunta ¿dónde estoy? Si no hay ningún dispositivo que me responde, podría responder con una pregunta por defecto. En mi caso, por ejemplo, respondería estoy en Chile. Y esto permitiría que mi aplicación pudiera darse cuenta que me respondió con información por defecto, posicionarse en Chile, por ejemplo, y entregar información de Chile, pero entregar información además de que se está usando información por defecto. Y esto podría llamar la atención del usuario entregando más información. Ok, entonces les he traído una demo bastante simple que lo que hace es utilizar la localización de Windows 7 a partir de un gadget que muchos conocemos, que es el gadget que permite mostrar información asociada al clima y que viene en Windows 7 por defecto. Vamos a compartir nuestro escritorio y vamos a ir viendo
Ok, vamos a cerrar todo lo que no nos interesa en este minuto. Aquí estamos. Vamos a ir a nuestro panel de control. Fíjense que en mi panel de control yo tengo acá un nuevo icono que es ubicación y otros sensores. Este icon, ¿cómo se me habilitó? Bueno, se habilitó porque yo instalé un sensor, que es el GeoSense Location Sensor, que es un sensor lógico, no es físico. Yo no cuento con un GPS en este minuto conectado a mi máquina. Esto es una pieza de software que me va a permitir a mí recuperar información de donde yo estoy. Si se fijan, a pesar de estar instalado, yo no tengo habilitado el sensor, no he querido que mis aplicaciones interactúen con este sensor, pero además tengo aquí lo que le comentaba, la ficha de ubicación predeterminada, y en este caso yo le estoy diciendo solamente el país donde estoy ubicado. Vamos a habilitar nuestro sensor. No estoy ejecutando con usuarios con permiso de administrador, por lo tanto me pide las credenciales para que yo habilite mi sensor y quede habilitado mi sensor. Vamos entonces ahora a nuestro panel de control, el gadget de escritorios, y aquí tenemos nuestro famoso gadget de tiempo. Lo habilitamos y si se fijan, nuestro gadget dice buscar información automática y no nos ha dicho que está tomando información por defecto, si no nos ha dicho efectivamente estamos en Chile, cosa que ya lo habíamos dicho, por lo tanto uno podría suponer lo leyó de ahí, ok, pero yo no le dije en ningún minuto cuál era la comuna en la que yo me encontraba, ¿sí? En este caso yo vivo acá, en esta comuna, y mediante el dispositivo que tenemos instalado, él ha determinado cuál es mi ubicación y me ha entregado entonces información respecto del tiempo que me permite navegar y saber cuál es la temperatura para hoy, cuál es la mínima, cuál es la máxima, cómo va a estar mañana y el pronóstico para el resto de los días, por si quiero viajar por este lindo continente, y me entrega toda la información respecto de el servicio meteorológico al cual se encuentra conectado. Si ustedes se fijan, yo lo único que hice fue instalar mi sensor, habilitarlo, y ahora esta aplicación que lee información de localización es capaz de mostrar dicha información. Ok, ¿qué usamos entonces para construir este tipo de aplicaciones? Primero, como les decía, es información pública, y tenemos en el sitio de Microsoft code.mcdn.microsoft.com/sensor and location release todos los proyectos que nosotros necesitamos. Aquí tenemos el proyecto que nos da el Interop, o la biblioteca de clases que tiene la implementación de los Interop. Y esto nos va a permitir entonces que nuestras aplicaciones van a poder integrarse, nuestras aplicaciones que utilicen Framework, integrarse con o interactuar con esta API de manera bastante natural. Para los que construyen juegos, también tenemos acá un conjunto de o una biblioteca que les va a permitir interactuar con los sensores, pero desde la plataforma XNA. Para los que desarrollen sensores o los que desarrollen, drivers para sensores, aquí tienen el Development Kit con estos objetivos. Y para los que trabajen con la plataforma de localización, aquí tenemos algunas extensiones que pueden ser de interés. Si se fijan, todo esto está disponible para descargar. Y adicionalmente tenemos una
herramienta, que es el Sensor Diagnostic Tool, que nos permite interactuar con nuestros sensores para ver si están respondiendo bien, si están respondiendo con la información que se requiere. Esto básicamente, ¿para qué nos sirve? Para probar el driver que hicimos con el Developer Kit. ¿Ok? ¿Qué necesitamos descargar? Bueno, la Windows API Codec Pack, que también la tenemos disponible en ese mismo sitio, y es también de libre distribución y viene con documentación, código fuente y todos sus binarios. Si miramos, por ejemplo, la implementación del wrapper o del interop que se ha hecho, por ejemplo, aquí yo les traigo esta clase, que es la que implementa un proveedor de localización. ¿Qué es lo que hace un proveedor de localización? Bueno, básicamente tiene un método, que es el getReport, que devuelve un location report y que entrega información. Si miramos esta clase, el location report, lo que hace básicamente es implementar un conjunto, es decir, una interfaz que nos va a permitir interactuar con cualquier dispositivo de localización, entregándonos la fecha en que se obtuvo, es decir, un timestamp en el que se obtuvo la medición, un identificador para ese sensor, un valor, y ese valor está seteado o está pensado para accederlo vía una combinación par-valor, nombre-valor, perdón, que nos va a permitir interactuar con nuestro dispositivo si el driver de nuestro dispositivo claramente sigue esta nomenclatura. Si se fijan, la implementación de un driver acá, por ejemplo, de un proveedor, no es muy compleja. Básicamente implementar la interfaz de eventos de localización y implementar, como ya hemos visto, nuestro método getReport, y esto lo vamos a hacer dependiendo de la naturaleza del driver que estemos utilizando para nuestro dispositivo. La gracia que tiene es que estos elementos son ocultos para los usuarios finales de estos dispositivos. ¿Por qué? Porque una vez que ya yo doy el proveedor de localización de mi dispositivo, las aplicaciones solo tienen que hacer un getReport para obtener entonces la información asociada a el dispositivo de la manera en que está normado en nuestra API. De la misma manera en que tenemos nuestros sensores de localización, tenemos nuestros sensores propiamente tal, como por ejemplo el de iluminación que poníamos o que hablábamos, que básicamente lo que hace es lo mismo, implementa la interfaz de eventos de sensores. Utiliza un método que se llama getDataReport, y lo que hace es entregar entonces un Sensor Data Report, que es donde viene la información asociada al sensor que estamos utilizando, y ya viene con las implementaciones asíncronas o síncronas de nuestro dispositivo, soportando entonces que yo tenga acceso concurrente y simultáneo a nuestros dispositivos. Por lo tanto, si se fijan, este proyecto que tenemos acá es el proyecto que se descarga en el sitio web que habíamos mostrado anteriormente. Acá en este sitio, cuando descargamos nuestro Development Kit y nuestro Interop Sample Library, lo que estamos haciendo básicamente es descargando este proyecto que ya trae resuelto los mapeos a bajo nivel de cada uno de las llamadas a nuestro driver. Aquí están las llamadas ya más internas, la invocación a los métodos de Win32, propiamente tal.
Ya esto viene resuelto, por lo tanto no deberíamos nosotros utilizar esto. Importante, si tenemos un dispositivo, un sensor, que no implementa esta API, lo que tendríamos que hacer, si queremos exponerlo, es construir un driver que sea compatible con el DDI, con la API, es decir, con el Driver Developer Interface, para que después entonces pueda ser invocado desde esta API que tenemos acá. Ok, entonces, volviendo a nuestra presentación, en resumen, hoy día tenemos la posibilidad de construir aplicaciones que interactúan con distintos dispositivos que ya vienen en nuestros computadores de escritorio o desktop, o nuestros laptops o netbook o cualquier otro dispositivo que ejecute la plataforma Windows 7. Lo interesante es que tenemos normado cómo interactuar con ellos y tenemos un conjunto de interfaces ya definidas que nos permiten hacer el trabajo un poco más fácil. Elementos que hacen fácil el uso de esta plataforma es que nos simplifica el acceso a los dispositivos y en el caso, por ejemplo, de la plataforma de localización, a los datos de localización. Como les decía, puedo acceder vía app include de C++ o vía Win32, y dispatch para los scripts o los gadgets, o framework 4, por ejemplo, podría tener acceso. Tenemos independencia del dispositivo, es decir, mi aplicación puede funcionar independiente del dispositivo, no necesariamente tendría por qué estar casada con un dispositivo para que funcione. Puede funcionar en cualquier PC, puede hacer una priorización automática, es decir, yo podría asignar valores automáticos dependiendo del estado en que se encuentra el dispositivo o la manera en que esté ejecutando, y puedo utilizar cualquier tecnología de localización, es decir, me interesa usar un dispositivo de localización, ¿cuál es la tecnología que utilice? Se la dejo como responsabilidad al dispositivo. Lo otro que tenemos resuelto es el modelo de privacidad de punta a punta, es decir, tenemos opciones de uso en el panel de control. Como vimos, yo puedo entregar información o puedo denegar información, o tenemos también pistas de auditoría que se habilitan en nuestro OpenViewer, particularmente al tema de los sensores o localizadores. Por último, queríamos hacer énfasis en 3 puntos. Si trabajamos como distribuidor de sensores, bueno, sugerencias, implementar soluciones compatibles con ACPI para que nos permitan utilizar toda esta infraestructura que tenemos definida acá. Adicionalmente, hacer que nuestros drivers cumplan con las definiciones de la plataforma. Y una vez que ya tenemos construido nuestro driver y nuestro dispositivo, entonces, sugerencia, evaluar esta implementación a través del programa Logo de Windows 7, que les va a permitir certificar su sensor y poder decir: mi dispositivo está certificado para Windows 7 y puede ser utilizado por cualquier aplicación que use esta API. Si somos vendedores de software, podemos entonces explotar esta plataforma para que nuestras aplicaciones se comporten de mejor manera y se adapten de mejor manera a la forma o el entorno en que se usa, o la información ambiente que puede ser capturada con estos dispositivos. Y si armamos o somos integradores y queremos incluir en nuestro PC o en nuestro notebook o en nuestro Frankenstein un dispositivo, sugerencia, asegúrese de que el sensor que vaya a utilizar haya sido certificado por el programa Windows 7
que va a facilitarle un poco la vida. Por último, recursos que les queremos dejar para que puedan tener acceso a más información respecto de la plataforma, respecto de cómo desarrollar dispositivos, una guía de programación para la API de sensores, una guía de programación para la API de localización, el soporte a .NET 4, soporte para localización, algunos requerimientos que son necesarios cumplir para participar de este logo, y bueno, les dejamos el blog del team de desarrollo de sensores de Windows 7, con el cual van a poder interactuar y obtener más información. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se les ocurra o que les gustaría saber al respecto? Un agrado compartir con ustedes nuestras experiencias. Esperamos que respondan nuestra encuesta y quedamos a disposición de ustedes y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.